Hola, en este video estaremos hablando sobre la realización de diferentes pruebas de hipótesis, tanto para las medias como la proporción y las pruebas de hipótesis para la distribución de Poisson. Mediante cada una de esas pruebas nosotros vamos a estar comparando hipótesis, tanto una hipótesis nula como una hipótesis alterna, y estaremos argumentando sobre lo que significan los resultados de cada una. Esta exposición va a ser realizada por un servidor, Carlos Bejarán, y mi compañero Ian Florentino. Saludos, mi nombre es Ian Florentino y el contenido que vamos a dar aquí serían la introducción, los métodos, los resultados, el análisis y por último las conclusiones. Ok, partiendo directamente con la introducción, el estudio en el cual nos basamos para hacer esta presentación sobre las pruebas de hipótesis tenía como objetivo analizar el impacto de dos variables claves en el rendimiento de exámenes, considerablemente, que eran el tiempo dedicado al estudio y la cantidad de veces que se solicita ayuda a un maestro durante el examen. Y para ello se aplicarán las muestras mencionadas al inicio. Ya de forma general, nos planteamos evaluar la influencia del tiempo de estudio y la asistencia a un examen de cálculo, considerando cada una de las variables de forma independiente y utilizando las diferentes pruebas de hipótesis. Para la metodología se definieron las variables como el tiempo transcurrido en un examen de cálculo en minutos, que sería la variable cuantitativa continua, y la cantidad de veces que se pide ayuda, que sería la variable cuantitativa discreta. Para ello se diseñó una encuesta de una muestra de 20 estudiantes y se verificó con una prueba de normalidad y se calcularon las medidas de tendencia central. Para las preguntas de hipótesis, la prueba de media es: ¿el tiempo medio de examen es diferente de 60 minutos? La prueba de proporción es: ¿la proporción de estudiantes que terminan en menos de 45 minutos es mayor al 30%? Y por último, la prueba de Poisson es: ¿el número promedio de veces que se pide ayuda es mayor a 2? Se tiene que tener en cuenta que estos datos han sido autoinformados, por lo que puede que cambie la precisión de los resultados y que es una muestra pequeña, por lo que no se puede generalizar a todos los estudiantes de INTEC. En ese apartado podemos ver cuáles fueron los resultados que nos proporcionó Minitab de acuerdo con las diferentes estadísticas descriptivas proporcionadas. Para la prueba de medias vemos que nos dio una media de 76.75 y una desviación estándar de 28.48. A través de estos valores y haciendo la prueba de medias nos dio un valor de P de 0.016, que en este caso es menor que alfa. Y para este y para los demás ahondaremos durante cada descripción de la prueba más adelante. Para la prueba de Poisson nos dio un valor de P de 0.416, teniendo un número de muestra como 20 y un total de 38 ocurrencias que fueron las que se tomaron en cuenta o las que Blitab tomó en cuenta para poder arrojarnos el resultado de esa prueba. Y la tercera es nuestra prueba de proporciones, que nos dan 5 eventos y se plantea la pregunta de hipótesis C es igual a 0.3 o mayor que 0.3. Partiendo de esto y de los demás estadísticos, Minitab nos arroja un valor de P igual a 0.762. Para la hipótesis de proporción tenemos la pregunta: ¿es la proporción de estudiantes que completan el examen en menos de 45 minutos mayor que el 30%? Y en resultado tenemos que no se rechaza la hipótesis nula, por lo que con un 95% de confianza podemos decir que la proporción de estudiantes que completan el examen en menos de 45 minutos no es mayor al 30%. Para la hipótesis media nos planteamos la pregunta, a ver, ¿es el tiempo medio que los estudiantes tardan en completar el examen diferente de 60 minutos? Teniendo como resultado que se rechaza la hipótesis nula porque el tiempo medio que tardan los estudiantes en completar el examen es diferente de 60 minutos. Quedando en claro que en ese caso nuestra hipótesis nula hubiese sido que es igual a los 60 minutos. Y nuestra hipótesis alterna, siendo en este caso la que se cumple, pues porque sí, porque es diferente de 60 minutos el tiempo promedio que tardaban en realizar el examen.
Para nuestra prueba de hipótesis, considerando la distribución de Poisson de esta muestra, planteamos la pregunta sobre que si es el número promedio de veces que los estudiantes piden ayuda durante un examen mayor que 2, planteando así nuestra hipótesis alterna y pues tomando como hipótesis nula que el número promedio de veces que los estudiantes piden ayuda durante un examen es mayor que 2. Nuestros resultados al trabajar con esa distribución para la prueba de hipótesis nos dieron un valor de Pérez 0.416, que es definitivamente mucho mayor que alfa, que en este caso es 0.05, considerando que estamos trabajando con un intervalo de confianza del 95%. De manera que podemos rechazar con ese mismo 95% de confianza la hipótesis nula. De manera que se concluye que efectivamente los estudiantes en promedio piden ayuda menos de 2 veces en los exámenes de cálculo. Previo a la conclusión, luego de haber nosotros realizado este informe y haber conocido y trabajado con los datos que recolectamos para esta práctica, sobre las siguientes recomendaciones, siendo la primera el ampliar el tamaño de la muestra, ya que si bien nos puede ofrecer una información significativa, una muestra de 20 estudiantes resulta bastante pequeña para generalizar los resultados de toda la población de estudiantes. Entonces, para futuros, para futuros experimentos, para futuras consideraciones, se, sería plausible pues, considerar un aumento del tamaño de la muestra y obtener valores mucho más representativos dentro del muestreo. La segunda recomendación sería evaluar la asunción de la prueba T. Pues antes de realizar la prueba de medias, pudiésemos evaluar la normalidad y la homogeneidad de las varianzas. Y si estas asunciones no se cumplen, pues se pudiesen considerar pruebas alternativas como pruebas no paramétricas o, en dado caso, se puede aplicar una transformación de datos de acuerdo a la que más convenga debido a la distribución que se evidencie dentro de los datos. La otra es considerar otro tipo de hipótesis precisamente para determinar cuál viene siendo la más conveniente. Esto viene en relación con la recomendación anterior, porque si se llega a aplicar una transformación de los datos o una prueba no paramétrica, pues darían resultados a otro tipo de pruebas de hipótesis diferentes a las utilizadas. Y por último, nosotros planteamos utilizar el análisis multivariado, puesto que esta variable en relación con otras puede darnos mucha más información. De manera que al utilizar un análisis multivariable para examinar las relaciones entre las diferentes variables de forma simultánea y se puede controlar posibles variables de confusión. Análisis multivariable pueden ser tanto regresión como ANOVA para ver la incidencia de factores o predecir mediante predictores cómo se comporta la variable. En conclusión, lo que podemos decir con lo que nos llevan los resultados encontrados es que los estudiantes no están recibiendo la mejor calidad de ayuda de parte de los profesores o no están estudiando de la mejor manera debido a que más del promedio eh, termina el examen en un tiempo diferente a 60 minutos, o sea, una hora, y menos del 30% termina el examen en 45 minutos y reciben y piden ayuda. La mayoría piden ayuda menos de 2 veces. Vuelvo y repito, esto no puede ser generalizado a toda INTEC, debido a que es solo una muestra de 20 estudiantes autoinformándose, por lo que los datos no tienen una precisión exacta. Hay diferencias e incongruencias. Y ya, esto fue todo el contenido tratado por nuestra exposición. Muchísimas gracias por escucharnos.